Incluso tal vez, como decía mi hermana Rubí, cuando viene ese tiempo de escasez, donde pareciera que ya no hay nada. Yo recuerdo perfectamente cuando nosotros estábamos endeudados, mi esposa y yo, pero obviamente Dios no nos mandó a endeudarnos, nosotros mismos tomamos malas decisiones y a veces gastas más de lo que ganas. Y cuando viene ese tiempo de escasez en nuestra vida, ese tiempo de prueba, que sin duda Dios usó, se lo digo con todo mi corazón, que a veces no teníamos ni siquiera para quedarnos a comer en la iglesia. Y no nos quedábamos, no porque no quisiéramos, sino porque no podíamos hacerlo. Pero Dios, repita conmigo, pero Dios es fiel. Y siempre proveyó. Nunca nos faltó, aún en nuestras malas decisiones. Yo recuerdo que cuando llegaba fin de quincena, mi esposa y yo empezábamos a juntar moneditas. Esto te lo llevas tú y esto yo. Y falta un día, y si ese día se hacía eterno. Y lo peor es que cuando menos tienes, se te antoja todo. ¿Se ha pasado usted eso? Que cuando menos tiene usted, todo se le antoja. Y a veces nos hemos llegado a preguntar, ¿dónde está Dios? En medio de tanta desgracia, en medio de esta pandemia, donde mucha gente murió, incluyendo ministros, incluyendo hermanos en la fe, e iglesias cerraron, porque tal vez ya no tuvieron para pagar la renta de un lugar, tal vez porque la misma iglesia, los ministros de alabanza, los ministros en cualquier área de trabajo en la iglesia, se desanimaron, se fueron. Y uno a veces se llega a preguntar, ¿dónde está, Señor? Porque a veces dejamos de ver. Mire, Eliseo, cuando vio que Elías había partido, él se llegó a hacer esta pregunta con el manto de Elías en la mano: ¿dónde está el Dios de Elías? Y mire que Eliseo caminó con Elías y vio grandes milagros, grandes prodigios que había hecho Elías. Pero qué tremendo, porque por lo menos Jesús le dijo a sus discípulos: ven, ahorita, hijos, ahorita, porque lo voy a ocupar para hacer el ejercicio. Gracias. Mire, por lo menos Jesús le dijo a sus discípulos: sígueme. Y sígueme. Y tú sígueme. O sea, Jesús empezó a escoger a sus discípulos y les llamó, le dijo: tú, sígueme. Aún al tremendo de Judas. Y Elías, lo único que hizo con su manto, porque Eliseo estaba ahí, y nada más le aventó el manto. Pero Eliseo fue entendido. En ese momento lo dejó todo y empezó a seguirlo. No sé si está comprendiendo. Dios le está llamando. Usted tiene que ser entendido. Porque cuando Eliseo empezó a caminar junto con Elías, y yo creo que hasta Eliseo tomó el manto y ahí iba atrás, y yo creo que pero Dios ya le había dicho a Elías que tenía que ir con Eliseo, pero parecía como que no quería. ¿O no? ¿O qué se le figuró? Imagínense el pastor que le avienta. Usted quería: oh, qué maleducado, qué grosero el pastor. ¿Por qué no me dijo: oye, otros luego los acercaron? No, tranquilos, mejor se lo aviento. ¿Sí estamos comprendiendo, iglesia? El manto del profeta es un símbolo de autoridad. Repita conmigo: autoridad. Autoridad que Dios te ha dado a ti y a mí. Dice que a lo suyo vino,
pero los suyos no lo recibieron. Pero más lo que lo hemos recibido nos dio la potestad, o sea, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted tiene una autoridad ya delegada por Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14. Dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Porque aquí ya vemos en este contexto cuando Elías es arrebatado. Usted sabe que Eliseo le dijo a Elías, dice, pídeme algo, ¿qué quieres que haga? Porque si tú me ves cuando yo me voy, se te será concedido. Ah, qué invitación tan tremenda. Y Eliseo fue sabio, dijo, yo quiero la doble porción. Yo quiero lo doble de lo que tú tienes. Yo deseo lo doble de lo que tú tienes. Y sabe que el último milagro de Eliseo, cuando echaron su cadáver a esa fosa donde había más cadáveres, los que estaban ahí empezaron a resucitar. Y justo ahí se cumplió el último milagro, y si usted cuenta con cuidado los milagros, fue justamente el doble de lo que hizo Elías. Como hoy se cumplió una palabra. Tal vez faltó especificar cuál querías que saliera primero. Porque para Dios hay que ser específico. Si usted le pide un cochecito, le va a traer una carcachita o hasta uno de hot dogs o de gelatinas. Usted le pidió un coche, nunca le especificó. Ah, yo deseo un automóvil de tal marca, de tal color, para ir a la iglesia, para que sea el servicio para los hermanos, para ver, para la obra. Hay que ser específicos, ¿o no? Entonces yo le pregunto, si Dios ya le ha dado autoridad a usted, ¿por qué seguimos preguntándonos a veces dónde está Dios en medio de esto? ¿O qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando estabas en medio de esa situación, Germán? Señor, te necesito. Tal vez, ¿dónde estás? Él está en ti, está dentro de ti, Él te ha dado autoridad. Él desea que tú la uses. Hay un tiempo de orar, sí, hay un tiempo de llorar también, pero también hay un tiempo de reír. También hay un tiempo de gozarnos. Hay un tiempo de prepararse, hay un tiempo para todo. Y aquí Eliseo dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó las aguas, estas se dividieron de un lado a otro y pasó Eliseo. ¿Le suena familiar esto? Cuando Moisés estaba siendo perseguido por el ejército de los egipcios o por los egipcios y enfrente al mar, él se postró y empezó a orar y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo, Moisés? No es tiempo de orar, es tiempo de que te levantes y uses lo que yo te di. Y le pregunta todavía a Dios, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara, úsala. Símbolo de autoridad, úsala. Y el mar se abrió. Y usted conoce la historia. El pueblo pasó en seco. Y todos los enemigos que los habían perseguido y que los habían afligido por años, perecieron en el mar. Es el tiempo donde la iglesia tiene que no preguntarse dónde está Dios, que usemos la autoridad que Dios nos ha dado. Es el tiempo de que la iglesia se tiene que levantar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Si Dios hoy te dice, hay que ir a Puebla, hay que abrir una obra a Puebla, hay que ir a Puebla, si Dios me está mandando. Si ahora Dios me dice, es necesario que abras un lugar en Tecama, yo abriré un lugar en Tecama. Van a decir unos, uy, si el pastor ya se quiere acercar a su casa. No, no me quiero acercar allá. Si Dios me dice que abra algo allá, lo vamos a abrir.
Yo estoy convencido de que Dios me trajo a Nesa. Y yo tengo que continuar aquí. No es un capricho mío. Dios me trajo a este lugar. Y por eso es que Dios hasta el día de hoy sigue respaldando. Y seguirá respaldando mientras tú obedezcas. Mientras tú uses la autoridad que Dios te ha dado. Porque vemos que Eliseo repitió ese milagro donde se dividió el Jordán. También eso pasó con Josué. Cuando Josué tomó la autoridad y le fue delegada la autoridad por Dios, una vez que Moisés partió, el Jordán se abrió y el pueblo pasó y conquistó Jericó. Y de una manera gloriosa, porque usted conoce la historia y sé que la conoce. Amados, es tiempo donde la iglesia tiene que levantar la voz. Porque la ausencia de Dios en nuestra vida es un desastre y va a crear muerte, y va a traer muerte. Hoy muchos se acomodaron llevando una vida espiritual light. ¿En qué sentido? Muchos se quisieron seguir acomodando en recibir una palabra solo en línea. Y le aviso de una vez, posiblemente vamos a cerrar el canal. Porque Dios me hablaba. Muchos ya se acomodaron solo en recibir un mensaje en la comodidad de su casa. A las 12 aprenden y ahí está la predicación de mi hijo. Cuando el Señor es claro, y no dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque eso crea una muerte espiritual. Si nosotros sacamos a Dios, no tomamos en cuenta a Dios, eso es un desastre en nuestra vida y va a crear muerte. Debemos de buscar a Dios. Vamos, repita conmigo, debemos de buscar a Dios. Créame, hoy está más cerca de lo que usted pueda pensar. Hoy está más cerca de lo que tú y yo podamos imaginar. Porque cuando hay una gran necesidad, Dios está más cerca de ti. Pero Él desea que tú lo voltees a ver. Pero que dejes de preguntar, ¿dónde estás, Señor, ahora en medio de este caos? ¿Dónde estás en medio de esto? Y sin duda que México en estas últimas semanas ha sido golpeado por la naturaleza de una manera brutal. Inundaciones en casi todo el país. Bueno, yo no recuerdo que en el Estado de México ocurriera lo que pasó en Tlalnepantla, lo que pasó en Ecatepec. Sí había escuchado en otros estados, pero aquí tan cerca no me había tocado. Deslaves, sí. Lamentablemente esa familia, esos pequeñitos que perecieron ahí, sin duda es lamentable y hay que seguir orando por todas esas familias que tuvieron alguna pérdida en medio de todo esto. Todo quedara solo en bienes materiales, pero cuando se pierde la vida de alguien, es muy lamentable. Pero ya no es el tiempo donde la iglesia se tiene que estar lamentando por lo que pasó o por lo que dejaste de hacer. Hoy es el tiempo donde tenemos que darnos cuenta de que Dios está cerca. Mire, aquí Eliseo preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? Porque ni siquiera reconocía a Dios como su Dios. ¿Sí se da cuenta? Porque preguntó, ¿dónde está el Dios de Elías? O sea, ni siquiera reconocía que era su Dios. ¿Quién es tu Dios? Para muchos tal vez su Dios es el trabajo. Tal vez para muchos su Dios es su ministerio. Tal vez para muchos su Dios es su negocio. Para que tú puedas comprenderlo mejor, a lo que le dedicas más tiempo, perdóname, ese es tu Dios. Ay, se quedó muy serio. ¿Qué van a decir los invitados? Así no son, hijos, ¿eh? Reflexiona, iglesia, reflexionemos. A lo que tú y yo le estamos dedicando más tiempo, ese es nuestro Dios. Ese es
es tu Dios. Aunque tal vez con tus labios tú puedes decir, es que mi Dios es el que está en los cielos, sí. Pero mira, aquí Eliseo decía, el Dios de Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Porque cuando Elías fue tomado en un torbellino y lo vio, el manto cayó y él lo tomó y dice, ¿dónde está él? O sea, ¿por qué él se puso mal? Es como a la familia que estamos ministrando allá en Tecama. Perdió, en esta pandemia se fue la mamá de esa casa. Era la columna vertebral de esa familia. No sabían qué hacer. Estaban desorientados y sin conocer a Dios. Pero gracias a Dios porque eso los llevó a conocer de Dios. O sea, sabemos que Dios ocupa una desgracia y la vuelve una bendición. Lo que aparentemente era para destruirte, ahora es lo que te está sacando adelante. Amén. Así que por favor, reflexione hoy dónde estamos parados. ¿Qué dice el Salmo 48:14? Salmo 48, verso 14. Porque este es Dios. Levante su mano derecha. Nuestro Dios, por siempre, jamás, Él nos guiará hasta la muerte. Él es nuestro Dios, Él te está guiando. Y si está guardado en medio de todo esto es porque hay un plan, hay un propósito. Y que se va a cumplir si tú lo crees. No importa lo que pasó. Era el tiempo. Hay un tiempo para todo. A veces uno se lamenta porque tal vez uno salió de cierto lugar, de un cierto ministerio, sí, pero a mí Dios me habló muy fuerte en algún momento cuando yo me tuve que separar del que era mi padre espiritual. Es como Abraham y Lot, ambos estaban siendo tan bendecidos que llegó el tiempo en que se tenían que separar. No porque hubiera un problema, sino porque era el tiempo. Porque hay un tiempo para eso. Pero a veces queremos atesorar y aferrarnos a ciertas cosas que Dios ya te está diciendo las tienes que soltar. Hoy tienes que soltar muchas cosas que te están deteniendo para que tú puedas cumplir ese propósito. Hoy tú necesitas soltar, pero primero, amado, tienes que tomar la autoridad que Dios te ha dado. Tomar esa vara como la tomó Moisés. Claro, hay que seguir clamando, hay que seguir orando, como dice la Escritura, sin cesar, en todo tiempo, sin desmayar, porque a muchos tal vez nos pasa lo que a los discípulos de Jesús. Porque usted sabe que Jesús, después de que acababa de ministrar a cientos de miles de personas, porque Él se daba el tiempo de atenderlos, de ministrarlos, de ver por cada necesidad que ellos tenían. Y cuando esa jornada terminaba, tomaba algunos discípulos, porque no tomaba a todos. Pedro, Juan, Jacobo, también llamado Santiago, y se los traía aparte. Acompáñenme, voy a orar. Ustedes espérenme aquí, yo voy a subir a orar. Y bajaba Jesús, ¿y cómo los encontraba? Dígale a su vecino, ahí te hablan. Dígale, ahí te hablan. Y Jesús regresa y dice, oye, no pudiste, no fuiste capaz ni de orar una hora conmigo. Pero Jesús entendía. Por eso Jesús hacía tantos milagros. No solo porque era Dios mismo aquí en la tierra, sino porque Él siempre buscó un tiempo para estar a solas con papá, buscar la dirección de papá.
Y eso sin duda te fortalece, eso sin duda trae dirección y eso sin duda no te hace que te olvides de quién eres. Porque lo más terrible que le puede pasar a un hijo de Dios, que pierda su identidad, que no sepa quién es. O sea, sabes que eres hijo de Dios, sabes que Dios es tu padre, pero entonces yo te pregunto, ¿por qué no haces las obras que hace papá? Porque Jesús lo enseña. Yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió y yo solo hago lo que veo que mi padre hace. ¿O no es así? Ya no preguntes dónde está Dios, porque Él está en tu corazón, Él está en tu vida y Él quiere obrar. Y Él quiere glorificarse en tu vida. Y que tú y yo ahora aquí en la tierra podamos testificar de quién es nuestro Dios. Imagínese al pastor ministrándose con las ovejas. ¿Usted qué pensaría? ¿Eso te daría confianza, Joel? Eso te dijera, oye hijo, fíjate que estoy viviendo esto. No, pues gracias por invitarme, pastor, pero sinceramente, yo tengo que ir a Dios. Yo tengo que desahogarme con mi papá. Claro, tengo amigos en el ministerio donde, oye amigo, fíjate, estoy viviendo esta situación, ¿tú qué opinas? ¿O qué harías tú en mi lugar? Un consejo de otro ministro que está en una posición igual que yo. Amén. Porque es hora, de verdad. Si yo te pregunto, Germán, ¿quién eres? ¿Quién eres, Marta? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué posición tienes en Dios? Porque el enemigo se ha encargado de destruir la identidad de las personas. Por eso hoy podemos ver a muchos jóvenes que hoy día ya están tan confundidos que no saben si son niñas o son niños. Ahora entiendo por qué cierta marca de zapatos o de tenis sacó uno azul y uno rosa y hacen el par. Porque cuando no sabes quién eres, jamás vas a poder ejercer un lugar de autoridad que Dios te ha dado. Mire, ¿sí saben cuántos años tiene el Evangelio en México o en parte de América? Tiene 120 años, aproximadamente. Muchos se sorprenden de lo que está pasando en el África, de lo que Dios está haciendo en África. Y sin duda yo creo que hay que seguir así, hay que seguirnos asombrando de lo que Dios hace en cualquier lugar, sin duda. Pero hermanos, la reina de Saba, que está en África, iba a visitar a Salomón. El eunuco al que le compartió Felipe y que lo bautizó, era etíope, era de África. O sea, el evangelio en África tiene muchos años. En México o en parte de América, 120 años. Por eso podemos ver hoy la iglesia peleándose unos con otros, en lugar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, pero se están peleando. Hermana, ¿por qué traes pantalón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué se cortó el cabello si dice que su cabello tiene que estar largo? Estamos peleando por ridiculeces, por cosas
que no tienen realmente relevancia, cuando para Dios lo más importante es tu corazón. Porque cuando Dios toca tu corazón, transforma tu corazón, Dios mismo te va a decir lo que tienes que hacer y cómo empezar a vestir, cómo empezar a cuidar de tu aspecto. Mire, a mí Dios me llevó a transformar incluso mi forma de vestir. Yo antes me vestía con puro jeans, tenis, y yo me sentía a gusto. Pero un día Dios me dijo, no, ahora ya es el tiempo. Entonces, antes en mi guardarropa, yo tenía mucho pantalón de mezclilla, mucha playera, muchos tenis. Y hoy cambió. Sí tengo algunos jeans, porque si los uso me gusta usarlos. Pero a mí nadie me impuso, fue Dios el que te empieza a poner en tu corazón cómo hacerlo. Es Dios. Pero ¿por qué la iglesia, la falta de madurez, está peleando en lugar de tomar el gobierno que Dios nos ha dado? Porque desde el principio, cuando Dios puso a Adán en el Edén, le dijo, le vas a poner nombre a todos los animales y lo cuidarás y te enseñorearás de él. O sea, tendrás autoridad por sobre todo lo creado, ¿no es así? Y ese principio de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Para eso vino Jesús, el postrer Adán, a regresar lo que el primer Adán había perdido. Para eso vino el postrer Adán, para regresar y tomamos y que podamos tomar ahora esa autoridad que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿lo estás ejerciendo? Nos quejamos del gobierno, pero yo te pregunto, ¿estás orando por ellos? Es que están tomando malas decisiones, ok, ¿estás orando por ellos? Para que ellos se acerquen ministros, o el mismo Señor le toque su corazón para que empiecen a hacer cosas justas. Yo creo que la iglesia está fallando en esto. ¿Por qué mejor un país como Guatemala? Casi el 90% de su gabinete es cristiano, incluyendo el presidente. Porque yo creo que la iglesia está haciendo un buen trabajo allá. Se quedó bien serio, hermano. Nos quejamos del gobierno, pero la verdad es que como iglesia no hemos sido llamados a juzgar o a señalar, sino a orar por ellos que están en eminencia. También Dios nos dice, ama, como hoy Dios nos decía a través de la pastora, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Hay que aprender a amar a aquellos que se quieren levantar y que te quieren hacer la guerra. Y yo sé que no es fácil, pero Dios te dice que los tienes que amar. Y la pregunta es, ¿los amas? Ya se quedó muy serio. O yo te pregunto, hija, ¿ahí es donde trabajas? Porque yo sé realmente cómo son los hospitales. ¿Amas a aquellas que te hacen la vida imposible? Aquellas que te cargan la mano ahí. Y ahora te toca a ti. Y ahora vete para allá. Y ahora es de aquí. Y ellas nada más así. Y ya. Ama a tus enemigos. Porque ahí se muestra el verdadero amor de Dios. Cuando tú amas a aquellos que te lastiman, aquellos que te ofenden, aquellos que te quieren ver destruido. No seamos como un Jonás, que Dios trajo bendición a Nínive y más de 120,000 ninivitas se salvaron en 3 días. Y Jonás esperando a que Dios trajera destrucción a esa ciudad. Hoy tenemos que aprender que la autoridad que Dios nos ha dado, escuche, nos va a ser demandada, iglesia. En el tiempo antiguo, cuando se ponía una atalaya en un lugar y tenía que hacer sonar la trompeta cuando el enemigo venía a atacar. Pero dice el Señor que si ese atalaya se quedaba dormido como algunos, la sangre de todos los que murieran se le iba a reclamar a ese atalaya.
Mientras la iglesia discute por temas sin sentido, en México se autoriza y se legaliza el aborto en el país. Y la iglesia se sigue peleando si usan pantalón o usan falda, si es importante que haya danza o no haya danza, que si shofares, que si estandartes. Y yo pregunto, iglesia, ¿cuándo vamos a ocupar la autoridad que Dios nos ha dado? Eliseo, hasta que entendió que había sido Dios el que lo había elegido. Tú y yo no escogimos a Dios, Él te escogió a ti primero. Tú y yo no amamos a Dios primero, Él nos amó a nosotros primero. Él no se equivoca. Él no se equivocó en llamarte. Él no se equivocó en escogerte. Tal vez tú y yo nos ha pasado lo que Eliseo. No hemos creído en realidad que Dios nos ha llamado. Y tan Eliseo no lo creía que por eso decía, el Dios de Elías, ¿dónde está? Dios quiere hoy que tú comprendas esto. Y que si es un tiempo del renuevo, que tú renueves tu relación con Dios. Que tú renueves tus estudios para con Dios. Que tú renueves tu compromiso con Dios. De repente en el matrimonio es importante renovar los votos matrimoniales. Y yo en breve los voy a sorprender, nada más que ahí veo que mi esposa me está escuchando, pero la voy a sorprender. Porque creo que es una sorpresa. Porque a veces es importante. El águila. Usted conoce la historia del águila, pero si me permite, déjeme rápidamente puntualizarlo. El águila es un animalito que vive aproximadamente 70 años. Pero justo a los 35 años, el águila tiene que subir a la montaña más alta. ¿Por qué? Su plumaje ya es viejo, sus garras son frágiles, su pico se encorva, ya no puede cazar, ya no puede volar bien. Entonces, repita conmigo, empieza un proceso de renovación. Entonces el águila ahí en esa montaña, lo primero que hace, se empieza a quitar el plumaje con su pico, se lo arranca, todo. Yo le pregunto, ¿usted cree que no le duele? Después se empieza a quitar las garras. Y por último, agarra una roca, o más bien, en una roca, empieza a pegar con su pico hasta que se lo quita. Ahí empieza el proceso de renovación del águila. Pero después de un tiempo, el pico vuelve a salir. Las garras vuelven a salir. Y el plumaje es nuevo. Y eso le garantiza otros 35 años más de vida para poder sobrevivir, para poder cazar, para poder hacer todo lo que el águila sabe usted que hace. Pero si el águila no se renueva, está condenada a morir. Es necesario que la iglesia entienda que si Dios nos está metiendo en un proceso de renovación, primero es tu renovación con Dios, que ahora tu comunión con Dios sea mejor de como era al principio, lo que hablábamos tal vez cuando Joel nos visitó la primera vez, regresar a ese primer amor. Porque muchos de repente solo estamos haciendo cosas de una manera mecánica y automática. Y es que hago aquí, conecto aquí, hago aquí. Y no hay relación con Dios.
Ahorita la pastora, Dios a través de la pastora nos decía, una oración en las cuales no llevan palabras de amor, Dios jamás la va a contestar. Tal vez hoy tú y yo no hemos clamado como debemos clamar, porque seguramente tu familia está bien, aún en medio de toda esta desgracia. Cuando nos volvemos insensibles a la necesidad de los demás, no clamas. Y esto tampoco nos tiene que sorprender, porque la palabra misma dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se va a enfriar a causa de la multiplicación de la maldad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Amado, dígale al que tiene a un lado, no necesitamos antigüedades para el pasado. Vamos, dígale, no necesitamos antigüedades para el pasado, ni novedades para el presente, ni maravillas para el futuro. Lo que tú y yo necesitamos es tener en nuestra vida al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos nada extraordinario, lo necesitamos a Él. O sea, en otras palabras, aprender a ser dependiente de Él. Y a veces Dios nos tiene que procesar así, porque Él desea en su corazón que tú y yo aprendamos a depender 100% de Él. Es como un bebé. Ahora tu pequeña ya es más independiente. Ya está, tienes ahí. ¿O no? Pero cuando era un bebé, dependía 100% de ti. De que le dieras de comer, de que le cambiaras el pañal cuando fuera necesario. Dios quiere que seamos dependientes de Él. Claro, agradecer a Dios por el trabajo que tenemos, por el negocio que tenemos, claro. Pero entiende que es Dios el que te bendice. Si Dios te dice, Germán, vete al Polo Norte y vas a poner un puesto de helados y de paletas, alguien que sepa de economía te va a decir, no, estás mal. Mejor pon uno de cafés, uno de chocolate caliente y con donas. Pero si Dios te dice, hazlo de paletas, Dios te va a bendecir aún en ese lugar. O sea, es aprender a ser dependientes de Dios. Eso sí, queremos que Dios nos siga bendiciendo, nos siga dando. ¿Y tú qué haces? ¿O qué estamos haciendo para Él? Porque no necesitas otra cosa más que creer en Él y esforzarte en seguirlo a Él. Amén. Porque Eliseo dijo, ¿dónde está el Señor de Elías o el Dios de Elías? Este manto fue usado con fe, porque es el mismo Dios el que partió las aguas. O sea, el manto no partió las aguas, es Dios a través del manto. La vara como tal por sí sola no abrió el mar, fue la fe Dios a través de. Es como un ministro, como un pastor, como un siervo de Dios. No es el instrumento, es Dios a través de quien lo toca. Es Dios a través de quien canta, es Dios a través de quien da una palabra, es Dios el que ora y hace Dios un milagro y trae sanidad, trae restauración. Es Dios, siempre es Él. Y Dios quiere que tú seas un vehículo donde Él quiere usarte. Pero ¿cómo te va a usar si has seguido poniendo en primer lugar otras cosas antes que Él? ¿Cómo? ¿Cómo cuando no tienes tiempo ni de orar? Ya ni siquiera te hablo de estudiar la palabra. O a lo mejor oras, a lo mejor estudias. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto de lo que has estudiado lo estás aplicando? ¿Sabe que hay cristianos cabezones? Que saben mucho, pero no viven nada. No, mira,
en el hebreo, en el griego. Sí, claro, es hermoso estudiar el hebreo, el griego, saber teología es hermoso. Pero ¿de qué sirve si no vives lo esencial en Dios? Él te dice, obedece, conságrate, sírveme. Y le hablo aquí para los que le sirven a Dios. ¿Cómo lo estás sirviendo a Dios? ¿De qué forma? Eso es lo esencial en Dios. Yo le decía a Joel el día que tuvimos el gusto de platicar, compartir un tiempo en la mesa. Desde hace 5 años que Dios nos trajo aquí, Dios me ha llevado a compartir temas mucho más prácticos. Porque Dios me hablaba a mi corazón, me decía, hijo, está bien que enseñes teología, tal vez escatología, eso está bien, porque tenemos que saber lo que estamos viviendo. Pero ¿de qué sirve que tal vez conozcas mucho de la tribulación, de la gran tribulación, que la bestia y aquel que se levanta 10 cuernos, no, que la Unión Europea 10, sí, no, y empiezas a, wow, y te sorprende, y wow, ¿y de qué te sirve si te vas a quedar? Porque no has aprendido a caminar como Dios quiere que camines. Está muy serio, hermano. Diría mi hermano Felipe, aleluya. Aleluya, pastor. Hermano, conságrese. Sea una persona íntegra. Ame a Dios, ame a su prójimo. Eso es verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Mire, muchos hasta se van, hermano, no, que la luna de sangre y que las dispensaciones, todo eso es hermoso conocer las dispensaciones que hay, la dispensación de la inocencia, por ejemplo. Es hermoso. Es hermoso conocer las fiestas judías, porque cada una de ellas trae un ámbito espiritual que se nos revela a nosotros en lo espiritual. No porque uses kipá vas a ser salvo, hermano. No porque el varón se circuncide va a ser salvo. No, es que yo guardo el sabbat. Y los demás días no. Yo se lo digo porque trabajé con judíos. Eran tremendos, ¿eh? Pero eso sí, el viernes, el tarde. No, ya váyanse, nadie puede trabajar. Sus megacarrazos ahí, camionetas no las usaban. Y se vestían de negro y andaban. Hermano, pero de lunes, martes, no. Perdónenme, con mucho respeto lo digo, son como demonios, hermano. Cuando Dios quiere que se amen los unos a los otros. Mira, Dios Jesús no te la puso complicada, porque si nos vamos y estudiamos, te das cuenta que hay más de 600 mandamientos en la Biblia. Y no se trata de enumerar cada uno de ellos, porque Hebreos dice, a lo mejor vamos a pensar 600, pues de hecho son más, son como 650, 630. Más o menos, no importa, porque al final nadie lo cumple. El único que lo pudo cumplir se llama Jesús. Fue el único. Todos los demás, dice Hebreos, que si tú quebrantas un mandamiento, quebrantaste toda la ley. Toda, completita. En un día, ¿eh? No se trata de que hoy no voy a robar. Y mañana guardaré el día. No, hermano, mire, Jesús la puso muy simple. Primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, antes y sobre cualquier cosa. Y el segundo es semejante al primero, amarás ¿como a quién? Y lo hacemos. A lo mejor el primero decimos, pues palomita, ¿verdad? Y el otro, ahí la llevamos, pastor. Pues ojalá que el Señor no venga en ese de ahí la llevamos. Porque si estás en ahí la llevamos,
no vaya a ser que el Señor venga como ladrón en la noche. Repita conmigo, el poder, o sea, el dunamis, el poder está donde siempre ha estado, en Dios, en Él. Y quiero decirte que Él te ha dado poder a ti y autoridad, que no hemos querido ejercer, que no hemos querido, que hemos rechazado. Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Yo te pregunto, ¿cuántos han sanado? ¿A cuántos has sanado? Así no, pastor, al contrario, hasta se me murieron. ¿Cuántos demonios has expulsado? No dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Y en mi nombre qué? ¿A cuántos demonios has expulsado? No lo digo yo, ahí está la Biblia, hermano. No, pastor, es que Dios no me llamó a eso. No, pues ahí dice, es el llamado para toda la iglesia, no es para, no, nada más para el pastor. Se da cuenta que entonces la iglesia ha fallado el no ejercer la autoridad, porque hoy el Espíritu Santo ya no se mueve como se movía en la iglesia, en la primera iglesia o en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Simple, hermano. Aún estando aquí, muchos están aquí, pero su mente está en otro lado. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en casa de papá, lo tenía todo, no le faltaba nada. Era el hijo. Y le dijo al padre, dame mi herencia. Mi corazón ya está en las provincias lejanas. O sea, físicamente estaba en casa de papá, pero su mente y su corazón ya estaban en otro lugar. Pero hasta que vino una gran hambruna que azotó donde él estaba. Y se acabó todo, porque dice claramente que malgastó todo lo que tenía. Todo lo que su padre le había dado. ¿O no? Y dice que cuando estaba a punto de comer el alimento de los cerdos, dice la escritura, así lo dice, volvió en sí. O sea que no estaba dentro de sí, o sea que él estaba en otra frecuencia. Dice, volvió en sí. Y dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Si en la casa de mi padre tiene muchos jornaleros, no hay escasez de nada, no falta nada. Iré a él y le diré que me perdone y que me haga tan siquiera como uno de sus jornaleros. O sea, mire qué interesante, porque es una paradoja, ¿verdad? Mientras estaba en casa de papá, él añoraba estar en provincias lejanas, malgastando todo. Es como aquí muchos malgastamos los talentos, los dones que Dios nos ha dado. ¿Y en qué momento los malgastas? Desde el momento en que sabes que los tienes y no los estás usando. Aunque no diga amén, no se preocupe. Malgastó todo lo que tenía. Pero una vez que estaba ahí, que ya no tenía nada, por eso decía, a veces Dios nos tiene que pasar por ciertos procesos, hasta llegar a un punto a no tener nada. Así como me veo yo está a mí, hubo un tiempo que yo perdí todo. Perdí casa, perdí coches, perdí familia, perdí finanzas, me quedé solo con el más importante, con Dios. Por eso cuando yo estudié la vida de Job, me identifiqué tanto que dije, wow, como que si lo hubiera leído antes, yo hubiera estado más preparado para esto.
Pero hay procesos que tienes que vivir, porque solo así yo reconocí quién era mi Dios. Porque yo en ese tiempo yo era soberbio, aunque ya conocía a Dios, era altivo por la posición en la que yo tenía. Yo trataba a la gente que estaba a mi cargo, la trataba con la punta del pie. Y al grado de decirle a una persona, ¿sabe qué? Usted no me sirve aquí, por favor retírese, me estorba. Ya le enseñé, no quiere, retírese. Les hacía la vida imposible a la gente que estaba conmigo. Entonces Dios lo que tuvo que hacer conmigo es perderlo todo, quedarme sin nada, para que me diera cuenta que yo lo necesitaba a Él. Porque yo decía, no, yo ahorita voy y toco una puerta y ahorita me van a atender y me va a dar trabajo y me va a ir bien. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado siempre a traer dinero aquí en las cuentas y andar bien. Pero cuando Dios me quita todo, yo digo, Señor, perdóname por ser soberbio, por ser altivo. Perdóname. Y ahora que he podido, incluso conoces a Mica. Pregúntale a Mica cómo la trataba. A lo mejor ya te platicó. La hacía chillar ahí en la oficina. Esas faltas de ortografía no las tolero. No puedes poner el Señor con E minúscula y sin acento. O Señor con S minúscula. Me están viendo unos. Así era. O peor aún. Pero me doy cuenta que Dios cambia vidas. Ahora entendemos por qué hay procesos por los cuales Dios nos pasa. Y este hijo pródigo, cuando estaba viviendo en esa condición, regresó a papá y él se conformaba con ser, aunque sea un jornalero. Pero el papá, la Biblia dice y enseña que el papá, cuando vio entrar al hijo, él corrió, lo abrazó y le besó el cuello. O sea, eso significa que el padre estaba esperando porque sabía que su hijo un día iba a regresar. Y él siempre estuvo dispuesto a abrirle los brazos y a perdonarlo. Y usted conoce la historia. Cuando eso ocurre, el padre mandó matar el becerro más grande y el más gordo que había. O sea, repita conmigo, hizo fiesta. Lo mandó bañar. Le mandó poner anillo, un vestido nuevo, calzado nuevo. Porque no, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Aunque te hayas equivocado, tú eres mi hijo. Y yo te amo. Yo te amo. Y yo quiero que estés bien. Yo quiero que crezcas, que te desarrolles, que alcances el propósito. Y yo le aseguro una cosa, porque usted sabe que ahí termina la historia. Bueno, no le quiero contar otra parte porque es desagradable, ¿verdad? Porque ¿qué hizo el hermano mayor? Uy, ¿por qué tan broto? Es que tu hijo, tu hermano estaba muerto y ha regresado. Yo he estado contigo todo este tiempo, Padre, y no me has hecho ni siquiera nada. Porque hay hermanos envidiosos, aunque no lo crea. A ver, voltea a ver así discretamente al que tiene a un lado. Eso pasa en otras iglesias, aquí no pasa. Porque se envidian. Les molesta que les vaya bien. Amado, a mí me daría tristeza, a mí me da mucha tristeza cuando escucho lo que me platicó Joel, que la iglesia donde se congregaban tuvieron que cerrar. Me duele en mi corazón, porque eso no debería de pasar.
Al contrario, la iglesia debería de estar creciendo, aumentando. O sea, es muy triste, muy lamentable cuando una iglesia cierra. Pero aunque no lo crea, hay hermanos que les da gusto que a otros les vaya mal. Y es que luego dicen, es que no puedo creer. ¿Cómo es que lleva tan poco tiempo? Y mira lo que ha logrado en tan poco tiempo. Yo me gozaría. ¿Usted cree que yo el día de mañana, que Dios me permita, yo le he dicho aquí, Señor, permíteme preparar a uno, aunque sea uno, permíteme preparar a uno, aunque sea un discípulo? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos discípulos tienes? Elías, aunque sea de mala forma, llamó a Eliseo, ¿no? No le dijo nada, pero le aventó el manto, ¿no? Sígueme. Jesús, como siempre, más amoroso. A ver, tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme. Ah, tú también sígueme. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos discípulos tiene? ¿No tiene discípulos? Ahora la pregunta es, y pregúntese usted, ¿cuántos años lleva el Evangelio? Y que usted me diga que no tiene un discípulo, perdóneme. No estamos cumpliendo con la gran comisión que el Señor nos encargó. Porque dice ir a ser discípulos, no solo que reciban a Cristo en su corazón. Cuando alguien recibe en su corazón se convierte en un creyente. Pero de ahí viene el otro paso, que es hacerlo discípulo. Y un discípulo hace, lo que le enseña a su maestro. Jesús preparó a 12, y aunque de esos 12 uno se perdió, Él preparó a 12, Él llamó a 12. ¿No cree que es tiempo, iglesia, de que ya salga de su zona de confort, que tome la autoridad, el lugar que Dios le ha puesto, y que empiece usted a preparar a uno? A uno, ya no le digo a 2, a 3, a uno. Yo le digo, Señor, aunque sea, dame un discípulo, uno que yo le pueda enseñar. Ay, se quedó otra vez serio. ¿Qué van a decir los invitados? Por favor, iglesia. Perdóname, hijo, no son así de serios, ¿eh? Diría mi abuelita con mucho respeto, son mustios. Aunque a muchos les guste trabajo admitirlo, perdónenme, la iglesia está fallando en muchas cosas. Y esta pandemia sacó a la luz todo eso. O sea, ya estaba, pero esto lo vino a acrecentar más. Los que decían o los que pensamos que estaban firmes, resulta que no. Pero los que creíamos que no estaban firmes, ahí están, esforzándose. Ya hasta ya ni voy a tomar en cuenta mi bosquejo. Sigamos. Dios te dice hoy, ¿por qué no usas lo que te he dado? ¿Por qué te resistes? Ya no te resistas. Él te escogió, Él te llamó, Él te llenó de dones, de talentos. Y alguien que me diga aquí, es que yo no es cierto, no es cierto, perdóneme, no es cierto. Por lo menos un talento tienes, aunque sea uno. Y a veces hemos malentendido esa parábola de los talentos, porque creemos que al que se le dio uno es el que era menos responsable. Y créame que cuando lo vemos con otros anteojos, usted se va a sorprender. Sabe
que al que se le dio un talento, al que se le confió un talento, el Señor tenía más altas expectativas al que se le dio uno? Porque Dios, que nos diseñó y que nos formó, sabía que a ese que se le dio uno, le dio tanta capacidad para poder desarrollar ese talento y hacer más que incluso que aquel que se le dio 5. Pero el problema fue que tuvo miedo en ejercitar lo que Dios le había dado. Tuvo miedo de seguir adelante y mejor dijo, mejor entierro mi talento porque ya conozco a mi Dios. Si Dios por lo menos te dio un talento, quiero decirte que Dios tiene altas expectativas en ti. Y Él sabe y conoce perfectamente la capacidad que te ha dado. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es solo decir, Señor, aquí estoy, como lo hizo Eliseo. Dice que él estaba ahí. Y que cuando vio que Elías le aventó el manto, él dejó lo que estaba haciendo. Y si usted se da cuenta, hay un paralelo con los discípulos de Jesús. Mientras unos estaban pescando, Jesús les dijo, síganme. Otros estaban remendando redes, síganme. Y todos dejaron lo que estaban haciendo. Y el único de todos, escuche esto, todos los demás discípulos podían regresar a pescar, podían regresar a remendar redes, podían regresar a hacer lo que hacían. El único que no podía regresar a hacer lo mismo era Mateo, que era recaudador de impuestos. ¿Usted se imagina a ese hombre dejando la mesa llena ahí con los impuestos? Y lo dejó todo. ¿Y sabe? Perdóneme que lo diga. A veces no somos capaces de caminar una segunda milla. Por ejemplo, hoy hay otro servicio al rato. No es obligatorio que se quede, ni mucho menos imposición. Pero yo le invitaría a que se quedara. Pero muchos dicen, no, es que va a jugar el América. No, hijo, jugó ayer y perdió. Y hablar. Por favor, comprenda hoy lo que Dios le está hablando. Ya no preguntes dónde está Dios en medio de esto. Dios está en ti. Está llenado de dones, de talentos. Te da una gracia. Mire, como el otro día me acuerdo que mi esposa, teníamos hambre, llegamos a un local a comer. Hay unos taquitos que estaban muy buenos. Y mire, hasta arriba mi esposa, mira, está vacío, qué bueno. A ver, y deme de esto. Y cuando volteamos, hermano, ya estaba el lugar lleno. Yo creo que hasta los que nos reciben ahí les da gusto cuando vamos. Porque siempre que vamos se llena el lugar. Hasta como que no se vaya, no quiere algo más. No, ya no, ya que. Dale un taquito más. No, ya. Porque son como las hermanas aquí, saben que el pastor no debe comer más por salud. Pero ahí le ponen. Ándele una gordita, pastor. Ándele una gordita. Ándele, pues deme una gordita. El hermano te dan una pizza. Ahí son las gorditas que hace la hermana Ana, mire, así, parecen pizzas individuales. Hijo, hija, no importa la edad que tengas, no importa la condición en la que estás hoy, Dios te ama. Jesús dio su vida por ti y Él ha puesto por lo menos un talento en tu vida. Y Él sabe que si tú lo desarrollas, ese talento va a dar mucho fruto. Amén. ¿Pero qué cree? Dígame, ¿qué pasó, pastor? Necesitas morir
Como que ya no hay amenes, ¿verdad? Mire, cuando nosotros vamos a sembrar, y a lo mejor muchos se acordarán, en la escuela nos dejaron hacer un pequeño ejercicio en un botecito de Gerber, con algodón, y que echabas un frijolito, dos frijolitos, ¿sí se acuerdan? ¿Qué pasaba con ese frijolito? Germinaba, bueno, le llamaban, mire, no, germinaba, wow. Gracias, mi hermana. El frijolito se partía por la mitad y de ahí empezaba a germinar. Brotaba un pequeño tallo, ¿verdad? Sabe que esa semilla, en este caso el frijol, cuando se parte es cuando muere, para dar paso a algo nuevo. Y que ahora esa plantita que va a salir ya no va a dar solo un frijolito, va a dar ¿qué? Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Dios te ha dado un talento mínimo, pero necesitas morir a ti mismo. Necesitas morir a tu carne. Necesitas morir a tus deseos. Necesitas dejar de ser egoísta. Porque cuando comprendes que todo lo que tienes, que todo lo que eres y todo lo que ha de venir es por Él y para Él. Yo hoy la casa que tengo, la familia que tengo, el ministerio que hoy Dios me encarga y lo que materialmente yo pueda tener es para Él. Yo antes lo había perdido todo, Dios me tuvo que procesar de esa forma, solo Él sabe por qué era necesario para mí y lo único que puedo decir es gracias porque lo perdí todo, porque hoy lo que tengo, hasta el más mínimo detalle en mi casa, es para Él. Pero tuve que morir a mi egoísmo, tuve que morir a mi soberbia, a mi altivez. O sea, yo llegaba a decir hasta esto, a mí ya nada me sorprende, nada. Eso yo lo decía antes, pero ahora en Dios todos los días me sorprende. Como dice la hermana, en el tiempo de pandemia cuando vine dije, porque sí, entra cierto temor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues uno empieza a ver las cuentas, todo lo que uno tiene que pagar al mes, porque los gastos siguen, la renta seguía, el internet sigue, los gastos de luz sigue, o sea, eso sigue, hermano. ¿O qué? Te van a decir, no, no se preocupe, no paga nada, hasta que se reactive todo. Ajá, ¿cómo no? ¿Verdad que no? Todo seguía igual. Y Señor, ¿y ahora? Digo, gracias a Dios porque tengo un trabajo, mi esposa tiene un trabajo en lo secular y no dependemos solo de lo que en la iglesia. No, 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 no. Mi dependencia está en Dios. Y sé que tengo un trabajo, pero lo que más me sorprendía es que de una forma sobrenatural, el refrigerador lleno, dinero había, las cuentas se saldaban. Y luego cuando llegamos me acuerdo que había un hermano, no vamos a decir cantidad, dijo, pero ¿te acuerdas, Pablo, cuando tuvimos aquí la reunión para reabrir la iglesia? ¿Te acuerdas lo que me dijiste con un sobre que traías? Pastor, es que ya no puedo aguantar más. O sea, ya no puedo. Y yo pregunto, ¿alguna vez te hablé? Oye, hijo, te encargo todos los diezmos de los meses que... No, pero él solito, pastor, es que ya no puedo. ¿Qué pasa, hijo? A ver, platícame, ahorita oramos. No, 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 pastor, es que aquí están mis diezmos. Y mire, los entregó y... O sea, Dios de una manera sobrenatural provee de todo. De repente hay hermanos, mire, y no lo vemos, pero hay hermanitas que compran las sanitas, hay otros hermanos que traen el papel, hay otros hermanos que traen el líquido para hacer el aseo, y así. Y cuando te das cuenta, Dios suplió todo y usó a quien tenía que usar. Ahora que salimos a San Luis, las hermanas no sabían, las que saben que dieron una ofrenda especial estando allá. Y ahí me llevé a dos, me llevé a Pablo y a Emilio. Y sí viste todo lo que se compró, ¿verdad, hijo? ¿O nada más fue para que comiera el pastor? Todos comimos, ¿verdad, hijo? Todos.
vamos a ir 3, 4 días, a ver, pastor, vamos a organizarnos un viaje, carne, huevo, lo que tengamos que comprar, y vamos a llevárnoslo. Es más, pastor, ¿qué se te antoja de comer a ti? No, vamos, ¿qué quieres? Porque para ellos, para mí es un gozo poder dar. Y yo digo, bueno, Señor, gracias porque me permitiste sembrar, ya tú proveerás. Y de repente, estando allá, llega una hermanita primero, pastor, ¿qué pasó, hija? Tenga, ¿esto qué es, hija? No es para, no, eso es para usted, para lo que se, gracias, hija, Dios te bendiga y te multiplique. Y de repente otra hermanita, pastor, tenga, y esto, ay, usted sabrá. Gracias, papá. Sin necesidad de pedir, yo le pido a mi Dios y Él suple. Y Él sabrá quién usar. Si le va a dar, dele palmas. Y yo anhelo en mi corazón como pastor que usted lo viva también. Pero le digo que si yo lo vivo, usted lo va a empezar a vivir también. O sea, de una manera sobrenatural, eso también va a llegar a su vida. Así como viste esto. A mí Dios ya me había hablado y se acordarás que se los dije. Prepárense, prepárense porque Dios va a empezar a abrir puertas. Prepárense, y se los vuelvo a decir, prepárense para que no entre la soberbia y no pongamos en primer lugar eso y descuidemos la obra, porque entonces, si no, Dios va a cerrar esa puerta. Amén. Entonces, amada iglesia, hoy necesitamos nosotros verdaderamente tomar el compromiso con Dios, y eso depende de ti. Eliseo pudo haber dicho no, Josué pudo haber dicho no, porque no olvidemos, no perdamos de vista, Elías no escogió a Eliseo porque Elías quisiera. Dios ya le había dicho a quién tenía que ir a ver y a decirle, pero él no le dijo, solo le aventó el manto. Dios ya le había dicho a Moisés quién lo iba a seguir. Y no olvidemos, aunque Josué no hable mucho de Josué, desde el Éxodo en adelante, eso no significa que no vaya a ser. Porque cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, y Josué va a ser el que va a tomar la tierra prometida. Y usted recuerda por qué Moisés no entró a la tierra prometida. A ver, ¿por qué fue? Porque le pegó a la piedra, a la roca. Y si yo le dijera que no. Sí, claro, Dios le dio, o sea, la primera instrucción, cuando la primera vez que le dio agua, sí le dijo, golpea la roca y de ella brotará agua. Amén. Y salió. En la segunda Dios le dijo, háblale a la roca. Pero como ya, imagínense, 40 años escuchando a un pueblo. Dígale, ahí te hablan. Quejándose. Y es que, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste aquí? O sea, ¿quién te puso a ti como líder? ¿Quién fue? A ver, dime, ¿quién fue? Ya estaba desesperado Moisés. Y sí le pegó. Sí, esa es una desobediencia. Claro. Pero eso no fue lo que no le permitió entrar a la tierra prometida. Si usted lee con mucho cuidado, dice que cuando él golpea por segunda vez la roca y sale agua, dice, y ahora esta agua que sale, que está saliendo es porque Aarón y yo lo hicimos. O sea, se atribuyeron ellos el milagro del agua, no se lo atribuyeron a Dios. Y qué interesante es ver que toda esa generación que caminó 40 años en el desierto, a excepción de Josué y Caleb, todos se quedaron ahí.
incluyendo a Moisés. Iglesia, como hijos de Dios, debes de tomar el lugar y la posición que Dios te ha dado. Es el tiempo donde la iglesia tiene que posicionarse y levantar la voz en medio de todo lo que se está viviendo. Porque vienen tiempos, y se lo aclaro desde ahorita, aunque a muchos no les gusta escuchar, otros me dicen, no, es que no creo que todavía venga Jesús, porque Él viene por una iglesia novia, y claro que para desposar a una mujer tiene que ser mayor, o sea, una iglesia madura. Y la iglesia tiene en México 120 años, o sea, es una niña, por eso se pelean. ¿Y por qué trae pantalón, hija? ¿Por qué no trae falda? Y a ver, ¿y por qué se corta el cabello? Si la honra de la mujer es que traiga el cabello. Miren, hermano, sí es verdad, pero la pregunta es, ¿cómo se obtiene la madurez espiritual? No es por años. No es por años. Yo conocí gente que tenía 30 años en el evangelio y no movía un dedo en la iglesia. Bueno, en donde yo iba eran bancas de madera, imagínense. Se cantaban puros himnos, hermosos. Pero la hermanita, que hasta la banca tenía su forma ahí. Hasta tenía su almohadita. No se sienta ahí porque es el lugar de la hermanita. Que no movía un dedo en la iglesia. 30 años en el evangelio. Y yo recuerdo que tenía meses de haber conocido de Cristo y estaba hambriento de conocer. Y yo le decía, pastor, yo quiero saber, enséñame, ayúdeme. Y de repente, a los 3, 4 meses, yo ya estaba dando escuela dominical. Y yo decía, wow. Bueno, me costaba trabajo pronunciar Deuteronomio. Me trababa. Y mi pastor me ayudaba, Deuteronomio. Gracias, pastor. Porque Dios lo que mira es la intención de tu corazón. Y cuando Él ve, te ayuda, te levanta. Y dejamos de ver cosas solo superficiales. Sí, porque vienen así, amado. Pero, aclaro, eso es lo que hizo el comentario un apóstol. Pero yo sí le dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque la iglesia tiene 120 años donde ya tuvo que haber adquirido cierta madurez. Yo te puedo preguntar, hijo, ¿cuántos años tienes de conocer de Cristo? Gloria a Dios. Y se nota. Porque ahora que yo lo vi, no, yo me gocé cuando dije, wow, ¿de dónde sacaste a estos hombres? No, es que hay que decir las cosas como son. Cuando alguien está en Cristo, amado, y que es una nueva criatura, repita conmigo, eso se nota. Eso se ve. Bueno, cuando empezaron ahí, ¿cómo será? ¿Violonchelo? ¿Cómo se llama? Y la guitarra acústica. Y luego el teclado ahí. Una administración. Y eso que tú no cantaba. Y ellos que estaban ahí afinando todos los detalles, unas bocinitas. Mira, hermano, darle lo mejor a Dios. Ahora a ver, voltea a ver al que tiene a un lado. Si resplandece o no resplandece. Vamos, iglesia. Porque cuando uno es hijo de Dios, eso se nota. Por eso el diablo, cuando vio a Jesús, dijo, a este como que ya lo había visto antes. Usted sabe que después de 40 días ahí fue a tentarlo, pero cuando lo dijo, no, a este como que hay algo. ¿Qué tal Pablo? Cuando lo seguían, esa mujer de espíritu de adivinación, ahí los siervos del Dios Altísimo, porque imponían, porque el reino de las tinieblas sabían quién era.
Es tiempo de que la iglesia se tiene que levantar en ese poder, iglesia. En que los hijos de Dios nos tenemos que manifestar ya. Si no entienden que la tierra está gimiendo, ¿qué más quieren que pase? Lluvias, inundaciones, incendios, deslaves, sismos, terremotos. ¿Qué más quieren que pase? Es tiempo, la misma tierra está diciendo, por favor, manifiéstense los hijos de Dios. Los que hemos sido llamados, comprados, redimidos. Jesús vino a restituir lo que Adán perdió. Él quiere que tomemos el gobierno como lo era desde el principio. Que tomemos ese gobierno, esa autoridad. Que ya dejes de jugar a la iglesia, que dejes de jugar al cristianismo, que te conviertas en un verdadero hombre de Dios. Hermanos en Afganistán, en estos lugares, dando su vida por el evangelio. ¿Sabe cuántos afganos se convirtieron al evangelio? Y para ellos sus costumbres es que si alguien se va del Islam, la paga de eso es la muerte. Y ellos están dispuestos a dar su vida como lo hacían en la antigüedad, la iglesia primitiva. Pero hoy me voy de la iglesia porque el pastor no me ama. Porque se perdió mi vaca de peluche de mi hija. Perdónenme, ridículos. Absurdo. ¿Qué va a hacer cuando Cristo venga? ¿Qué cuentas vamos a entregar? Oye, prefieren estar escuchando. No, mira, tú deposita un cheque y Dios te lo va a multiplicar al 100 por uno. Ajá. Sí, al 100 por uno de ellos. ¿Y sabe qué es lo peor? Ahí está la gente. ¿Sabe por qué la gente prefiere multitudes? ¿Quiere escucharlo? ¿Sabes qué, hijo? Con el marcador pones amén en el cubrebocas. Si no lo dicen, por lo menos ya. ¿Saben por qué prefieren congregaciones grandes? Porque pasan desapercibidos. Uno más. Un miembro más en la iglesia. Y perdóname, a lo mejor escuchas un buen mensaje. Pero ¿de qué sirve si tu vida sigue siendo la misma? Sigues en la misma, no cambias. Cuida, de verdad, cuídate. Porque en el libro de Romanos dice, no vaya a ser que vayan a tener ya la conciencia cauterizada. Y por eso es que Dios los entregó a una mente reprobada. Porque no quisieron cambiar. Dejaron la naturaleza que Dios les enseñó e hicieron lo que ellos quisieron. Iglesia, Dios quiere que te comprometas. Si tú supieras todos los planes que Él tiene para ti, que no son de calamidad, sino de bien, dice Jeremías. Pero ¿qué pasa? No permitas que el desánimo, el desaliento llegue a tu vida. No quiere, no importa, tú déjalo, ora por él y sigue adelante. No ganas nada con llorar. Levántate. Y Dios hará la obra en él. Dios va a hacer la obra. Pero tú tienes que creer, tú tienes que seguir adelante. Es hora de que la iglesia hoy se levante, hermanos, pero de verdad, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, que sea capaz de transformar. Que sea capaz de transformar tu vida. Primero tu vida. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego.
Dios quiere primero transformarte a ti, para que hoy tú puedas ser un testimonio para tu hija, que ella pueda ver cómo mamá ama y adora a Dios, para que el anhelo del corazón de ella desde ahorita sea el mismo. Iglesia, el tiempo está cerca. Y si no fuere así, yo no pierdo nada, porque cada día me sigo consagrando y apartando más para Él. Pero si es, estaré preparado. Pero si no es así, ¿de qué te sirve saber escatología y la línea del tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis? En el año 2000, en el año 0, el año de los judíos, 5700. Qué padre, está bien interesante. Y ir marcando. Qué bueno que sepas que viene el anticristo, que se va a presentar, y todas las tribulaciones, cómo se empieza a manifestar, un sello tras otro, juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, y no hay paz, juicio tras juicio, paz. No es usted, yo no me quiero quedar. Si con esto ya no queremos, ya queremos chillar con esto. Y solo es principio de dolores. Es como cuando una mujer va a dar a luz. Yo le puedo decir, es que yo no sé, porque mi esposa, ella le dijo a Dios, Señor, yo no quiero sentir dolores de parto. ¿Y qué cree? Mi esposa no sabe lo que es un dolor de parto. Simplemente se llegó el tiempo, nunca llegó dolor. Fuimos al hospital, mañana le hacemos cesárea. ¿Cómo? Pero le preguntan a las que son mamás y que ya de veras sintieron los dolores. Primero empiezan unas pequeñas contracciones, ¿verdad? Y después, y luego cuando uno de papá primerizo, ¿qué hago? Súbete al coche, vamos. Los pies, no, todavía le falta, señor, regrésese ya. Y después, otra vez, y ahí vas otra vez. Ya cuando es el segundo, ya se rompió la fuente, vámonos. Pero los dolores cada vez son ¿qué? Más intensos. Y ustedes mejor que yo lo saben. Hasta que dé a luz. Entonces cuando Jesús dice en Mateo 24, todo esto que les acabo de decir, pestes, enfermedades, terremotos, guerras, levantar reino contra reino, será principio de dolores, como una mujer en parto. Y es lo que hoy estamos viviendo. Entonces, prepárate, conságrate, no por miedo a Dios, un temor santo a Él, sí, un temor a fallarle, no miedo. No, es que muchos, mire, cuando empezó la pandemia, hermano, yo me sorprendí, wow, tantas visitas en la página, wow, me quedé anonadado. Dije, wow, gloria a Dios, y eso pues te motiva más, y sigues, aunque estaba yo enfermo, sigue uno adelante. Pero conforme va pasando el tiempo, esto solo era miedo, solo era temor por lo que estaba viviendo, no porque realmente quisieran acercarse a Dios. Busquemos a Dios, que todavía es tiempo. Conságrate, apártate para Él, sé íntegro, da buen testimonio donde estés. Acuérdense que la integridad habla que eres de una sola pieza en donde estés. Yo aquí en la iglesia les he dicho para los invitados, aquí les he dicho que son los hermanos Fiona. ¿Se han escuchado hablar de esta película de Shrek? Está Fiona, es una de día y otra de noche, ¿no? Entonces hay hermanos Fiona, son unos en la iglesia y otros fuera de la iglesia. Pero bueno, eso pasa en otros lugares, aquí no. Aquí somos íntegros. Amén. Entonces, amado, tome lo que Dios le ha dado. Usted puede decir, pastor, pero claro, tienes dos manos,
Tienes dos piernas, tienes una boca que Dios quiere usar, tienes unas manos que Dios quiere usar, tienes unas piernas que Dios quiere usar. Mire, yo cuando veo a Pedrito, para los invitados, cuando vemos a Pedrito, cuando veo a mi hermano Raúl, me motivan tanto. De verdad. Mi hermano Raúl apenas si puede moverse, pero aún en todo su problema, cuando alguien ve que va a subir, quita el segurito de la puerta para que suban. Eso ya te está hablando de algo, de alguien que quiere servir. Ese hermano, ese hermanito, lo único que de repente me dice: pastor, ya no tengo paletas, ya no tengo mazapanes, ahorita mandamos por una bolsa. Y yo le he dicho aquí a la iglesia, ¿qué sería más fácil? ¿Qué sería más sencillo? ¿Darle el dinero de lo que puede costar las paletas o los mazapanes? ¿O comprarle los mazapanes y paletas? ¿Qué sería más sencillo? ¿Qué sería más sencillo? ¿Darle el dinero o no? Pero ¿sabes por qué Él te pide una paleta de dulces o una caja de mazapán? Porque Él quiere sentirse útil. Él quiere saber que esa moneda que trae hoy en su bolsa, Él se la ganó trabajando. Y otros de repente nada más agarran a la iglesia y ahora creen que la iglesia es un centro de beneficencia, que está la iglesia obligado a ayudarles, cuando luego nada más vienen a saquear a la iglesia, ¿o no? Amados, hoy les hago el mismo desafío que Josué hizo al final del libro. No sé qué decidan hacer ustedes, no lo sé, pero yo sí he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si Él me dice: hijo, cierras Nesa y te vas a Puebla, yo obedezco a Dios. Y si me quiere seguir a Puebla, amén. Y si no, yo lo bendigo. Y no estoy diciendo que va a cerrar Nesa, estoy dando el ejemplo solamente. Si Dios me dijera, pero no me ha dicho. Entonces seguimos en Nesa y vamos a abrir Puebla. Y si me quieren acompañar, los veo el domingo, el último domingo del mes, y nos vamos en caravana para abrir brecha allá. Pero Dios hoy te desafía. ¿De dónde vienes? Ok. Diles de dónde vienes, Gaby. ¿Y en qué vienes? Cablebús, gloria a Dios. Cuando Dios te llama a donde Él te quiere poner, no hay distancia. En la sierra hay gente que camina más de 2 horas para llegar a un culto. Y luego van con sus pequeñitos ahí, y en la noche. Y luego se tienen que meter entre los árboles, donde seguramente pues puede salir una víbora. Bueno, en el tiempo que yo he ido nunca me ha salido ni una, pero no hay unas hermanitas que se fueron a dar un recorrido, ¿verdad, hija? Fueron a caminar todo Axtla de Terrazas. Entonces, solo toma el lugar, toma la autoridad, y los talentos que Dios te dio, úsalos para Él. Usted sabe que Michael Jackson, su papá es pastor. Y mire qué talento tan hermoso le dio y en qué terminó. Y le puedo dar muchos más ejemplos. Si Dios te ha dado un talento, no olvides. No es porque tengas poca capacidad, es todo lo contrario. Es porque Él ha visto que tienes mucho más capacidad, porque uno lo vas a hacer que se haga mucho. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.